Dado lectura, nuestro hermano ha orado por esto, así que vamos a nuevamente repetirlo, vamos a dar gracias al Señor y nuevamente encomendarnos en sus manos. Si oramos mucho, el Señor nos bendice, hermanos. Amén. Padre, estoy delante de usted. Me reconozco como alguien débil, mi voz es débil, pero confiamos en un Dios de gracia y de poder. Y yo estoy convencido que su Santo Espíritu puede ministrar esta palabra al corazón de mis hermanos. Que ellos vean esta palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que vamos a ver ahora es la convicción del corazón salvado. Creo que esta nueva Biblia que uso es literalmente muy pesada, no porque tenga diccionarios hebreo, ¿no? Pero sí se está bajando esto. Bueno, la convicción del corazón salvado. ¿Qué significa? La seguridad. Esta convicción significa, estoy seguro que tengo un corazón que ha sido salvado por el Señor. No dice corazón salvo, corazón salvado, porque es Dios quien salva, hermano. Y es lo que quiero ver con ustedes. Muchos contienden en la iglesia local, pero sinceramente pueden mirar un poco al pasado y recordar a algunos que quizá han desertado de lo que defendieron antes tan ferozmente, hermano. Se miraban tan convencidos, pero se fueron. Hay otros casos que podrían incluso confundir a muchos y hacernos pensar que aunque la salvación no se pierde, sí tiene falso contacto. Hombres y mujeres que respetábamos, hasta quizás admirábamos, pero desertaron. Posiblemente tienen nombres ustedes en su cabeza de aquellas personas que vinieron aquí y salieron de aquí. No me tocó a mí conocerlos, pero a usted sí. Judas escribió esta carta hablando de esas personas. En el versículo 4 tenemos el pasaje clave que describe el propósito de esta carta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que respetábamos, que admirábamos, que decíamos, yo quisiera, con suerte podré llegar a convertirme en la mitad del hombre que Él es. Pero se fueron. Apostataron de la fe. Esta carta es llamada por algunos comentaristas, haciendo un juego de palabras con los hechos de los apóstoles, esta es llamada los hechos de los apóstatas. Un apóstata no es, mi amado hermano, el que perdió la salvación. Un apóstata es un pecador no arrepentido que fue presa del engaño de su propio corazón. Jesucristo es la persona más atrayente sobre toda la tierra. La persona de Cristo es la figura más atractiva que ha existido en este mundo. Muchas personas vienen a escuchar el mensaje de Cristo, pero no todas son salvas. Muchos son llamados. Usted puede terminar ese texto. Pocos son escogidos. Entonces, un apóstata no es el que perdió su salvación, sino un pecador no arrepentido que fue presa del engaño de su propio corazón al escuchar la doctrina de Cristo, pero que estuvo por algo de tiempo, quizá contendió, mejor dicho, ferozmente por la fe, pero se fue. El apóstol Juan habla en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, de estas personas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El corazón del hombre, hermano, es engañoso y perverso. Créanme, por eso podemos hallar confianza en saber que Dios conoce perfectamente nuestras necesidades, porque algunas a lo mejor hemos pensado, el Señor provee para las necesidades. Oye, pero si yo tengo necesidad de esto y de esto y de esto. No, eso es lo que tu corazón te está diciendo, pero Dios conoce verdaderamente tus necesidades. Así que
Jeremías 17:9 nos habla que nuestro corazón es engañoso. El apóstol Pablo no se salvó de atestiguar un caso similar. En Colosenses 4:14 y Filemón 24, Pablo reconoce a un colaborador suyo, Demas. Imagínense, un discípulo de ministerio. Haz cuenta como yo aquí con los pastores Antonio y Brian, allá con Pablo, Demas, estamos hablando casi del mismo nivel, ¿verdad? Allá con Pablo, Demas, su discípulo de ministerio, dejó la comodidad de su casa, dejó megacable, hermano, de la electricidad, dejó todo para seguir a Pablo. Estaba con él en la prisión donde Pablo escribe a los colosenses, a los efesios y a Filemón. Imagínense. Es un discípulo de ministerio. Pero años más adelante, Pablo dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pablo estaba convencido que este hombre amaba al Señor. Pero ¿qué creen, hermano? No fue así. No fue así. Demostramos nuestro amor por el Señor en la medida que permanecemos en su palabra. Hablemos entonces de la convicción de la salvación. Judas escribe esta carta para contender con aquellos que no son cristianos, pero que se han metido de manera furtiva. Parecen cristianos, huelen a cristianos, pero no son cristianos. ¿De verdad usted está convencido de tener un corazón salvado? Aún sin ser como un discípulo de ministerio del apóstol Pablo, aún sin dejar las comodidades de su casa y simplemente viniendo al templo domingo, miércoles, de venir, los varones, ¿está usted seguro de poseer un corazón verdaderamente salvado? Piénselo. ¿No jurabas antes, mi hermano, mi amigo, antes de ser cristiano, que los de la iglesia bíblica estaban locos? Y ahora que estás aquí por la gracia de Dios, estás convencido que los locos son los que no están en la iglesia bíblica. Y aún teniendo esta condición y convicción, llegas a pecar viviendo como si también de nuevo regresaras ignorando a Dios. ¿Estás completamente convencido de poseer un corazón salvado? ¿De que eres cristiano? Demas estaba perfectamente convencido, al grado de dejarlo todo, pero desertó. Entonces, luego de darles esta seguridad, no se alarmen. Judas, bajo inspiración divina, nos va a dar esperanza. El cristiano verdadero puede estar seguro de su salvación. Judas es lo que va a mostrar aquí. Él se está identificando, y a través de esa identificación en estos dos versículos, él va a mostrar su cristianismo. Él va a mostrar su corazón salvado, y a nosotros, por esa inspiración divina, nos va a dar los principios para identificarnos a nosotros mismos si tenemos un corazón salvado. ¿Cómo podemos tener esta convicción? Vamos a estar viendo 3 puntos a lo largo de esta predicación. Podemos estar seguros, primeramente, por mi convicción sobre el autor de la salvación. Estar convencido de la figura bíblica de Cristo, estar convencido sobre el autor de la salvación, en primer lugar, me da seguridad de poseer un corazón salvado. También veremos como número 2, por mi convicción sobre el plan de la salvación. No solamente una seguridad acerca del Salvador, sino una seguridad acerca del plan de este Salvador. Y por último veremos, por mi convicción sobre el fruto de la salvación, que creo de Cristo, que creo de su obra, y lo que esa obra hace en mí, cómo se manifiesta por medio de frutos. El texto inicia: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Aquí es donde tenemos nuestro primer punto. Podemos estar seguros, podemos cerciorarnos de la convicción acerca de un corazón salvado a través de mi convicción sobre el autor de la salvación. Jesucristo, hermanos,
es el autor y consumador de la fe. En consecuencia, debo confesarle como Señor para gloria de Dios Padre. Esto implica dos cosas, según este texto: la adoración y la imitación. Eso es lo que vamos a ver aquí. Vean cómo Judas adora a ese Cristo. La convicción sobre el autor de la salvación puede ser manifestada con una convicción que es una convicción que lo lleva a adorar a ese Cristo, a ese autor de la salvación. Al llamarse siervo de Jesucristo, él está reconociendo algo. Pero primero déjenme aclarar algo. La palabra traducida aquí por siervo, en griego doulos, creo que, y en la gran mayoría de todas las traducciones españolas de la Biblia, ha sido traducida coherentemente como siervo, pero tiene una connotación todavía más rígida. Doulos, hermanos, no significa como tal, o no, una mejor forma de entender el doulos es, con la traducción, esclavo. Esa es la mejor traducción para doulos, esclavo. Esclavo es alguien que no posee libertad. Alguien que no puede hacer su voluntad propia, sino la voluntad de su amo. Al Judas llamarse siervo o esclavo, un doulos, está reconociendo a un amo. ¿Quién es ese amo? Yo soy, dice Judas, siervo de Jesucristo. Al decirse siervo, está llamando a Jesús Señor. Nosotros decimos a Jesús Señor, hermano, pero estamos haciendo lo que nuestro Señor nos está diciendo. ¿Estamos haciendo nuestra propia voluntad o estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor? La palabra Señor tiene la idea de dueño, de amo. Por lo tanto, nosotros somos un objeto de Cristo. Al adorar a Cristo, estamos adorando a Dios, porque cuando reconocemos que Jesús es Señor, estamos reconociendo que Jesús es el supremo amo. No hay nadie que sea dueño de Cristo. No hay un jefe por arriba de Cristo. Cristo, hermanos, es Dios para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses 2:11. Entonces, este término enfáticamente denota al esclavo, la condición de esclavitud. John MacArthur comenta al respecto y dice en su libro de Esclavo, el libro: aunque es cierto que las obligaciones del esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen. Los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajan y qué hacen. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Por otro lado, los esclavos, por su parte, no tienen ni libertad, ni autonomía, ni derechos. En el mundo grecorromano, a los esclavos se les consideraba propiedad, al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Pablo, hermanos, tuvo que rogar por Onésimo, ¿recuerdan? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él estaba rogando, hermanos, estaba enviando una epístola, una carta. Era difícil, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque no tenemos muchísimas cartas, era un material muy costoso. Pero Pablo tuvo que aprovechar un papiro que él tenía, un pergamino que él tenía, para escribir personalmente, rogando por la vida de Onésimo, un esclavo, a Filemón, su dueño. Onésimo había escapado, y la ley no iba a impedir que Filemón hiciera cualquier cosa que le viniera en mente con Onésimo. Los esclavos, hermanos, eran vistos como simples objetos. Era como tener un perro, o tener una silla, o tener un robot. Esa era la figura de un esclavo. Y si nosotros decimos a Cristo Señor, estamos implicando que somos sus esclavos. ¿Cómo manifestamos esa esclavitud? ¿Realmente es mi voluntad la que estoy viviendo o es la voluntad de Cristo en mí? A eso se refería Pablo cuando decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Judas muestra aquí que tiene un corazón salvado a través de su convicción sobre el autor de la salvación, porque lo vemos primeramente que esta convicción acerca de ese autor lo lleva a adorar.
a su autor, al autor de la salvación. Pero también esa convicción nos lleva a imitarlo, no solamente adorarlo. La mejor forma de adoración a Cristo es la imitación. Recuerden que Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. La idea era de un mismo, es como hacer todo el movimiento que Pablo hacía. Nosotros teníamos, la iglesia tenía que hacerlo, así como Pablo estaba siguiendo los movimientos de Jesús. Esa es la mejor forma de adoración, la principal forma de adoración. No solamente decimos, oh Jesús, tú eres Dios, sino que también imitamos los pasos del Maestro. Y hablamos entonces del Señor. Hagamos un pequeño paréntesis para centrarnos en la vida de Judas. Y para ello tenemos que identificar cuál es el autor de esta carta. Porque usted puede decir, pues Judas, hermano. Pero ¿cuál Judas? Vamos a empezar a descartar a varios Judas. La carta solamente nos dice que es hermano de Jacobo, ¿cierto? Entonces, podemos descartar a Judas, el profeta que acompañó a Silas, en Hechos 15, a Judas, Ananías recibió revelación para ir a la casa de un tal Judas a ver a Pablo, lo descartamos también. A Hechos 5:37 hay un Judas que era un falso Cristo antes de que Jesús llegara. Este no es hermano de Jacobo. Vamos descartándolo, hermano, porque Judas era un nombre muy, muy común. Es como aquí Manuel. ¿Sí conocen a algún Manuel? Sí, incluso Jesús. Yo estoy destinado para ser regular, ¿no? Jesús Manuel. Así que Judas era un nombre bien común, muy común. Era de hecho la forma griega de Judá, un nombre hebreo. Así como Saulo, ¿recuerdan Pablo? Era una forma griega de Saúl en el hebreo. Muy bien, entonces, este Judas, vamos descartando un poco más, tampoco puede ser Judas Iscariote. Luego pensamos en Judas y pensamos en las monedas de plata, ¿verdad? Él no pudo ser el autor de esta epístola porque a juzgar por el año en el que esta carta posiblemente fue escrita, él estaba muy ocupado chicharrándose en el lugar de tormento. Entonces, él no fue un hombre de Dios, un santo hombre de Dios movido por el Espíritu Santo para traer la revelación. Y además que él ha sido identificado en el testimonio bíblico como Judas Iscariote. ¿Sí? Luego, la fecha en la que esta carta es escrita es con seguridad posterior, después de que Judas se ahorcara. Mi posición personal aquí es que esta carta fue escrita antes del 68, inclusive antes que Segunda de Pedro, porque por lo regular, cuando se trata de los manuscritos griegos, el texto que es más corto, por lo general, es el original. Entonces, como esta epístola es más corta que Segunda de Pedro, posiblemente esta fue escrita antes que Pedro. También, aparentemente, cuando Pedro está llevando la misma línea, los mismos argumentos que esta epístola, Pedro parece interrumpir en lo que Judas continúa escribiendo. Porque cuando Judas está hablando sobre los falsos maestros, él da algunos ejemplos que algunos consideran pudieran ser unas citas de libros apócrifos. Y el apóstol Pedro no quiso incluirlo, personalmente creo que no quiso incluirlo para que no fuera a ofender, no fuera causa de ofensa a alguno de sus receptores. Así que posiblemente no se habla nada de la destrucción de Jerusalén, posiblemente en el 67 después de Cristo. Entonces estaríamos hablando mucho después de que Judas se ahorcó, ¿sí? Entonces descartamos ese Judas. A otros podrían pensar que se trata de Judas Leveo, por sobrenombre Tadeo, hijo de Alfeo, sí, el de la cosa verde con una medalla de oro, ¿sí lo recuerdan? Que se le está quemando el cabello, ¿no? El que tenga oídos por oído, oigan, ¿no? Es el de los camioneros, pues. Esa es la representación católica, no, obviamente ese no es Judas, eso no es una imagen, pero es la representación supuestamente de ese. Ese es un Judas apóstol. Pero nuestra epístola nos dice en el versículo 17
si ustedes me acompañan a leerlo, que este Judas, hermano de Jacobo, dicho sea de paso, que el Judas del cual les estoy hablando, Judas Leveo, es también hermano de un tal Jacobo. Entonces podría ser el autor de esta epístola, pero vea el versículo 17. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los, ¿qué dice? Apóstoles. Este Judas, hermano de Jacobo, está citando a los apóstoles, de tal manera que este Judas, podemos inferir, no es un apóstol. Por lo tanto, no puede tratarse de este Judas Leveo. Y nos deja con la última opción, el último Judas en el Nuevo Testamento, a no ser que alguien encuentre otro, pero dudo que sea el mismo. En Mateo 13:55 y en Marcos 6:3 se menciona a otro Judas en el Nuevo Testamento. Es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. Vea cómo dice la cita. Los fariseos, viendo a Jesús, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, es decir, Santiago, José, Simón y Judas? Este Judas, que tiene un hermano Jacobo, ya mencionado aquí, es medio hermano del Señor Jesucristo y no es un apóstol. De hecho, para estas fechas en las que este texto se está narrando, ni siquiera creía en Jesús. Este, hermanos, es el autor de nuestra epístola. Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas tuvo una oportunidad muy especial. ¿Cuál fue su oportunidad? Presentarse, introducirse a sí mismo como el medio hermano de Jesús. Imagínense esto. Ustedes saben lo que otras religiones han hecho con la madre terrenal de Jesucristo, ¿verdad? De Jesús. La deifican, es decir, la hacen un Dios, le dicen la madre de Dios, cuando esto no es así. Judas pudo presentarse como el hermano de Jesús. Y la audiencia iba a decir, oh, este hombre hay que escucharlo. Vamos a hacerle su propio culto y a seguirlo como nuestro Dios. Pero por cuanto es esclavo de Cristo, Judas quiere imitar a su Señor. En lugar de elegir el banal título terrenal, escogió un título con peso eterno. Reconoció que la gloria terrenal es eso, temporal, del suelo. Pero la gloria que puede darle Dios al reconocerse como lo más bajo. Él estaba diciendo que lejos de un lazo temporal con el Señor Jesús, Él prefiere un lazo eterno como su esclavo. Y no hay mayor posición a la cual nosotros podemos aspirar que ser esclavos de Cristo. Esa es la mayor posición a la que podemos aspirar. Quizá Judas podía reconocer la enseñanza que recibió sobre el ministerio de Jesucristo. A lo mejor él podría pensar en las palabras de los apóstoles. Fíjate, mira, Jesús, él dejaba venir a los chamacos, a los niños, los dejaba sentarse sobre sus piernas y nos dijo a nosotros, nos regañó, nos dijo, no les impidan que vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos. Él recibía a los niños, siendo que ningún judío quería hacer eso. Eran vistos como nada. Quizá los apóstoles contaban a Judas de la ocasión en la que sus pies fueron lavados por el Señor del universo. Jesús, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos. ¿Cómo Judas iba a tener el descaro de buscar un lazo terrenal con él, si la mejor posición que puede tener es que él es su Dios y que Judas es su siervo? Tal vez de forma más personal, mis hermanos, Judas podría recordar las ocasiones en que se burlaba de Jesús. Juan 7, del 1 al 5, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, los hermanos, Judas incluido aquí, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto
cuando procuras ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Los hermanos sabían que en Judea había unos cuantos picos, unas cuantas metralletas, no metralletas no, pero que los fariseos estaban esperando a Jesús para matarlo. Y los hermanos estaban diciendo, ve allá a tu muerte. Eso estaban diciendo sus hermanos. Digo, por más mal que puedan tener nuestros hermanos, no les deseamos la muerte, ¿verdad? Debemos amar a nuestros hermanos. Entonces, veo aquí una vida cambiada por el Señor. Judas está imitando los pasos no de su hermano, de su Señor. Jesús, en su pasar, en su recorrer temporal como un hombre igual a nosotros, al terminarlo, cerca del cumplimiento de toda su obra, Él mostró un final para todo lazo terrenal. Cuando, no sé si lo recuerdan, María y los hijos, los hermanos de Jesús, estaban buscando a Jesús. Que dijeron, hey, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿recuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Ya no estaba reconociendo a María como, ahora se llamaría Madre de Dios. Judas es consciente de esto. Y él dice, lo más grandioso a lo que yo puedo aspirar es ser su esclavo. Es ser su esclavo. Esta, hermano, es una convicción sobre el autor de la salvación. Que yo soy su esclavo y que debo imitarlo. Voy a tener una convicción de un corazón salvado, primeramente, por mi convicción sobre el autor de la salvación. Y, en segundo lugar, la convicción del corazón salvado puede manifestarse a través de la convicción sobre el plan de la salvación. Número 2, por mi convicción sobre el plan de la salvación. Judas sigue escribiendo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vean, mi convicción sobre el plan de la salvación. ¿Quién es aquel que siente más inseguridad en su corazón acerca de su salvación? Es aquellos que consideran que la salvación se pierde, ¿cierto? Aquellos que ignoran la doctrina importante considerando solamente el esencial, es decir, aquellos que dicen, solo sé que Cristo es Dios y que se entregó a sí mismo por mí y que si yo me arrepiento y creo en Él, soy salvo. Todo lo demás no es tan importante. Alguien que considera solamente eso puede dudar, puede tener inseguridad, no va a tener una convicción del corazón salvado. Alguien que piensa que la salvación se pierde puede dar gloria a Dios, pero solamente aquel que está seguro, que sabe que está seguro en Dios, puede darle toda la gloria a Dios. Los que dudan de la salvación dan gloria a Dios, pero los que están seguros de ella dan toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquel piensa que él tiene que hacer obras y por lo tanto está preocupado en obrar, en obedecer. Pero aquel que está seguro, aunque debe obrar y debe buscar obrar y obedecer, sabe que Dios es todopoderoso para guardarlo sin caída y sin mancha, como Judas lo dirá en el último versículo. Entonces, debo desarrollar una convicción sobre este plan, sobre la obra de la salvación de Cristo. Y esto se va a manifestar, según este texto, en tres aspectos de la salvación. Primeramente, mi convicción del llamado de Dios. Usted lo mira aquí. Judas llama a sus receptores llamados. Llamados. El verdadero corazón salvado mostró arrepentimiento porque quiso hacerlo sin ninguna pistola del que lo evangelizaba, ¿verdad? Nadie aquí, ningún hermano creyó en Cristo porque le pusieron una ametralladora frente y le dijeron acerca de Cristo en tu corazón. No, ¿verdad? Todos nos arrepentimos porque quisimos arrepentirnos. Pero al mismo tiempo,
Eso fue posible porque Dios nos estaba llamando a través de la predicación del Evangelio. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, vino a nuestros corazones mientras alguien estaba haciendo un llamamiento general. Es decir, la iglesia estaba predicando el Evangelio, yo lo estaba escuchando, el Espíritu Santo vino a mi corazón, lo transformó, me convenció de pecado, de justicia y de juicio. El corazón de piedra se volvió de carne y por lo tanto pude y quise arrepentirme de mis pecados. A esto se le llama llamamiento eficaz. Nosotros debemos predicar el Evangelio, es un llamamiento general para la iglesia, pero Dios usa ese llamamiento general y a través de él el Espíritu Santo obra el llamamiento eficaz, que es lo que está hablando Judas aquí, a los que son llamados. Judas no está escribiendo a los que han entrado encubiertamente. Él está escribiendo a los amados, a los llamados. Así que, hermano, podemos incrementar nuestra seguridad de la salvación al reconocer que estamos sirviendo a Dios, amando a Dios, nos hemos arrepentido y confesando a Dios porque Él nos llamó a través del Evangelio por su Espíritu Santo. Nadie es lo suficientemente bueno para de sí mismo, de su propio corazón, arrepentirse y creer en el Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y si hay bondad en el mundo, usted puede ver incluso a los que no son cristianos hacer actos bondadosos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano y Él gobierna para que aún en el mundo, los que no son de la iglesia, en el mundo, hagan buenas obras. Entonces, mi convicción sobre el plan de la salvación aumenta mi seguridad acerca de mi corazón salvado. Esta convicción sobre el plan se manifiesta primero creyendo en este llamamiento, pero también en el amor de Dios. Mi convicción sobre el plan de la salvación se muestra en mi convicción del amor de Dios, que es lo que Judas ha escrito a los, dice Reina Valera, santificados en Dios Padre. La palabra usada aquí en el griego, traducida por Reina Valera, santificados, es una variante textual en nuestro español, podemos decirlo así. El término realmente, como si usted tiene la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, se traduce amado en Dios. La Biblia textual, que es una prácticamente literal del griego, traduce amados en Dios. Judas escribe a los llamados, a los amados en Dios. La idea aquí es que los llamados somos el objeto del amor de Dios. ¿Saben por qué Dios está llamando a la gente? Porque Dios ha amado entre la gente. Dios ha amado entre la gente. Pero es bastante peculiar la forma en la que Judas lo escribió. Él no nos lo dice como el apóstol Juan nos dice que Dios nos ama y si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. El propósito de Judas no es demostrar la razón por la cual amamos a Dios, como Juan lo está señalando. El propósito de Judas es hacernos notar la seguridad que podemos tener en sabernos amados por Dios. Es decir, amados como... imaginen esto, nosotros estamos bajo la sombra de este tejabal. Si salimos de él, vamos a tener el sol, ¿verdad? Estamos cubiertos, o diría el filósofo, cubridos. Estamos cubiertos del sol mientras estemos en este lugar. Si salimos de él, el sol viene a nosotros. Estamos situados en el amor de Dios. Nos movemos en el amor de Dios. Pero Dios es enorme. Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Estamos parados sobre algo que lo abarca todo. Imaginen esto.
Nadie en su sano juicio va a decir, yo voy a echarle 50 pesos a la camioneta y voy a recorrer todo el mundo 80 veces, ¿no? No, el mundo en 80, una vuelta al mundo en 80 días, ¿cómo es? Sí, ok. Muy bien. ¿Qué versículo es, hermano? Entonces, nadie dice, no, mejor no lo voy a hacer porque qué tal si queriendo conocer todo el mundo me caigo del mundo. ¿Sí? Como aquellos que pensaban en la época medieval que la tierra era plana, sostenida por elefantes, por tortugas o por el Atlas, que era plana y que si lo seguían caminando se iban a caer. Pero podemos movernos y dar vueltas a todo el mundo y jamás salirnos de él, ¿verdad? Esa es una mejor ilustración para esto. El amor de Dios, por su amor, nosotros somos inseparables de él. Si se tratara de que yo amo a Dios, tengo razones para sentir miedo por mi salvación. Pero al saber que es Dios quien me ha amado, tengo razones para tener seguridad que este Dios me cuida. Esta es la seguridad. Reina Valera interpreta en lugar de traducir. Hay una implicación aquí, y lo que puedo decir es lo siguiente. Alguien que es amado por Dios y que está situado en el amor de Dios va a buscar la santidad, va a obedecer a Dios, va a responder activamente, positivamente a ese amor que ha recibido. Y por lo tanto podemos defender a la Reina Valera con esto de santificados. Y acerca de la convicción sobre el plan de la salvación, también notamos la convicción del resguardo de Dios. Vean esto. Podemos tener la seguridad de un corazón salvado a través de la convicción sobre el plan de la salvación, y que aquí hemos visto por el llamado de Dios, por el amor de Dios, pero también por el resguardo de Dios. El texto termina en esta sección: y guardados en Jesucristo. La Biblia textual, una más literal, traduce guardados para Jesucristo. Esta palabra tiene la idea de no perder de vista, es como si se tratara de un guardián que está viendo, ninguno de aquí se me va a perder. Imagínense, ¿cómo era la idea en el mundo grecorromano? Inclusive tenían que encadenar a los presos con algún guardia, porque no quería perder. Él estaba resguardando, estaba guardando al esclavo o al prisionero. Dios, hermano, nos está guardando así. Dios fue quien llamó, Él es también quien protege. Pero llegará el día, hermanos, en que ya no necesitaremos que Dios nos guarde, y sí al mismo tiempo. ¿De qué nos guarda Dios en esta era, hermanos, en este tiempo? ¿De qué nos guarda en este mundo terrenal? De caer en nuestros pecados. Aquí a lo mejor se me pueden alarmar los pastores. Vamos a ver si es cierto. La salvación no se pierde. No se pierde. Pero, y ya con el pero como que caray. Hay una lucha por buscar que la perdamos. Tenemos tres enemigos, ¿usted recuerda? Satanás y los demonios, el mundo y la carne. Todos estos están buscando arrebatarnos la salvación. Recuerden, Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos que llegarían en los últimos tiempos falsos cristos, falsos maestros que iban a tratar de engañar, aún de ser posible, a los escogidos. Satanás, el mundo y nuestra carne buscan arrebatarnos la salvación de Dios. Pero como Dios es el que la guarda, hermano, ¿qué creen? Ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que inició en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar.
¿Cuándo se termina? En el día de Jesucristo. La traducción más literal de esta porción de la Escritura es guardados para Jesucristo, la idea, hasta el día de su manifestación. Dios nos va a estar guardando de caer por nuestros pecados, por el mundo, por Satanás, hasta el día en que Cristo venga, por segunda vez. Porque cuando ese día venga, cuando Cristo venga, no habrá necesidad de guardarnos del pecado, porque Dios habrá terminado su obra en sus escogidos, en sus llamados, en sus amados. El resguardo de Dios para los que verdaderamente ha llamado es tan firme y seguro que Judas lo escribe: los que han sido guardados por Jesucristo. Los que han sido guardados por Jesucristo. Como si ya, como es traducido mejor como en el tiempo pasado, como si eso ya hubiera ocurrido, como si ya no hubiera necesidad, aunque la hay. Pero Dios puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Para Dios el tiempo no es un impedimento. Él puede decir, glorificó, aunque no nos ha glorificado. Porque si Dios lo dice, no hay nada más seguro en eso. No tenemos nada más seguro en este mundo que Dios. Y por último, hermanos, la convicción del corazón salvado, además de manifestarse por la convicción sobre el autor de la salvación, la convicción sobre el plan de la salvación, también por último, según este texto, se manifiesta por la convicción sobre el fruto de la salvación. Sobre el fruto de la salvación. Judas continúa. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas, hermanos, tiene un deseo piadoso por ellos, por sus receptores. Dios ha puesto ese deseo ahí. Él les está diciendo misericordia y paz y amor. No les dice que, bueno, yo espero que ustedes reciban misericordia y paz y amor. Él está dando por sentado que ellos tienen la misericordia, la paz y el amor de Dios. Lo que Él desea es que esto crezca. Dice que esta misericordia, esta paz, este amor sea, ¿qué? Multiplicado, acrecentado, que siga aumentando más. Si Dios nos perdonó por su misericordia, ¿puede perdonarnos más? Si Dios nos ha dado la paz con Él en Cristo, ¿puede darnos mayor paz? Si Dios nos ha amado en Cristo, ¿puede amarnos más? ¿Saben? Es verdad que agradamos más a Dios y cosecharemos, recibiremos más galardones si le obedecemos fielmente. Pero Dios no nos va a amar más si hacemos su voluntad. Caray, ¿qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué clase de herejía es esa? Dios no nos va a amar más de lo que ya nos amó. Bien curioso. Yo, como no sé si bautista o es bautista, lo dejo ahí de tarea. El texto primero a memorizar era Juan 3:16, porque de tal manera amó, tiempo pasado, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué amó? ¿Por qué no ama? Hermano, es que Dios no ama. Dios amó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. Por eso Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor. ¿Cómo ocurrió la predestinación? ¿Cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? En amor. Y ese amor fue tal, y ocurrió antes de la fundación del mundo, que Él decretó: yo voy a dar a mi Hijo. A ver, hermanos, ¿qué tanto amamos nosotros? Alguno daría a su Hijo. El Padre dio a su Hijo. Pero Él
amó en tiempo pasado. Significa, hermanos, que aunque Dios nos ama, este amor no va a aumentar, porque Dios nos amó desde el principio con el mayor amor con el que se puede amar. Dios envió a su Hijo. Entonces, si nosotros hemos recibido ese amor, debemos también amarnos los unos a los otros. Así que este fruto se manifiesta de tres maneras. Primeramente, en una convicción práctica del perdón bíblico. Esto significa que si Dios tuvo misericordia de mí, yo debo tener misericordia de otros. La misericordia es una actitud bondadosa que inclina, una actitud bondadosa acerca de la condición moral o física de alguien más que me inclina hacia el perdón. Yo puedo mostrar misericordia al que está en una situación económicamente menor a la mía. Yo puedo mostrar misericordia a alguien que me ha ofendido. La misericordia es la fuente del perdón. Dios mostró misericordia. ¿Recuerdan la parábola del mayordomo infiel? El mayordomo que recibió misericordia de su amo y que fueron 10,000 talentos los que le fueron perdonados. Y él no pudo perdonar a un consiervo suyo una cantidad más pequeña. Mostramos que Dios ha tenido misericordia de nosotros en la medida que nosotros tenemos misericordia de otros. Entonces es un asunto vertical, de Dios hacia mí primero, y luego horizontal, de mí hacia las demás personas. Judas desea que la misericordia de Dios se manifieste como el perdón entre la iglesia. Yo no puedo decir, hermano, Dios me ha perdonado, pero a ti no te quiero volver a ver ni en pintura. No podemos hacer eso, porque estaríamos diciendo entonces que no puedo darte algo que no he recibido. Imagínense, hermano, a cada uno le voy a dar 10,000 pesos. No puedo porque no he recibido, a ver, ¿cuántos son? No puedo hacer eso. No podemos dar lo que no tenemos. Y la misericordia que está hablando Judas aquí es la misericordia de Dios. También, este fruto se manifiesta con una convicción práctica de la paz bíblica. La misericordia es la fuente, la paz es el efecto, es como si la misericordia fuera una bocina y la paz fuera el sonido. La misericordia verdadera lleva a la paz. Una misericordia que no es verdadera no lleva a la paz. Yo debo experimentar la paz con Dios para entonces, como Pablo lo indica, buscar en cuanto sea posible la paz los unos con los otros, con todos los hombres. William MacDonald comenta al respecto aquí y dice: la paz es la serenidad y la confianza que provienen de descansar en la palabra de Dios y de mirar por encima de las circunstancias, aquel que prevalece por encima de todas las circunstancias para el cumplimiento de sus propios propósitos. La paz, hermanos. Nosotros teníamos una guerra con Dios. Nosotros éramos sus enemigos. No sé ustedes, pero por lo regular, en general, cuando se espera que el ofensor vaya a disculparse y a buscar hacer las paces, por lo general. Pero a veces esto no es así. Nosotros éramos los ofensores y Dios era el ofendido. Y fue Dios quien tomó la iniciativa para la reconciliación. Dios es, hermanos, quien buscó la paz. Y si Dios, siendo Dios, hizo eso con nosotros, ¿cómo nosotros podemos negarnos a buscar la paz con todos los hombres? Si no fui yo quien inició el problema, aún así, por cuanto he recibido la paz con Dios, cuando Él tomó la iniciativa, yo debo tomar la iniciativa. Pablo dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Entonces, la misericordia lleva a la paz. Por último, sobre la convicción del fruto de la salvación, aquí hablamos también, por último, de una convicción práctica del amor bíblico.
una convicción práctica del amor bíblico, Judas dice que el amor también les sea multiplicado. Hay una escalera aquí. La misericordia lleva a la paz. Y donde hay paz, queda manifestado el amor. La forma regular del saludo judío era solamente misericordia y paz. Sí, misericordia y paz. Aunque los judíos reconocían a Dios como un esposo amoroso en el antiguo pacto, ellos no tenían una confianza como la que usted y yo tenemos hoy en Cristo. Ellos sabían que Dios le había amado, pero no habían recibido lo prometido. Eso fue dado para nosotros. Jesús, hermanos, vino, dio su vida por nosotros. Y nosotros podemos ver en el pasado, podemos mirar en la historia. Ese es el dato, dicho sea de paso, mejor datado de todas las cosas, la venida de Cristo. Y esa fue la manifestación del amor de Dios. En el antiguo pacto fueron salvos poniendo la fe en que Dios les amó, aunque no había consumado Dios, no había enviado aún a su Hijo, sino que seguían todos los ritos de la ley que eran sombra y figura de ese Mesías, de ese amor de Dios. Cristo es la personificación del amor de Dios. Que si nosotros pensamos en el amor, pensamos en algo abstracto, es como una idea, algo invisible. Faltará alguien que diga, pienso en el amor y me imagino un corazoncito, ¿no? Pero si pensamos en el amor, debemos pensar en Cristo, porque Cristo es el amor de Dios. Dios amó y entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros. En consecuencia con esto, podemos obedecer al mandato de amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Donde hay multitud de amor, donde hay amor, me lo quitó el espíritu humano. Donde abunda el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias, hermano, gracias. Otra vez, hermano, ¿cómo? El amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Sí, es que ahorita ando en el griego, hermano. No. El amor cubrirá multitud de pecados. Todo esto es necesario. ¿Sabe por qué Judas? Yo deseo, hermanos, que la misericordia crezca, que la paz crezca, que el amor crezca. ¿Sabe por qué lo está pidiendo? Porque la iglesia lo necesita. Hermanos, llegamos a tener problemas entre nosotros. Hay quienes vienen y todos de blanco cantando celestiales y no hay pecado aquí. Pero ofendemos muchas veces. La misericordia, la paz y el amor lo necesitamos. Por eso Judas tiene este deseo sincero de que esto crezca en la iglesia. Nosotros podemos estar convencidos de que tenemos un corazón salvado si perdonamos, si buscamos la paz, si amamos a Dios. No, es que este hermano no lo puede. Yo lo quiero amar, pero él lo hace tan difícil. Hay unos que son bien fáciles de amar, ¿no? Hermano Popper, ¿no? Pero hay otros que son más difíciles, hermano Manuel no se deja amar. El mandato no es ama a los que se dejen. Dios nos amó cuando nosotros no nos dejábamos amar. Y Él nos amó. En Cristo. Si tú estás en Cristo, debes amar a tu hermano. Juan dice que si amas a Dios, que si dices amar a Dios y aborreces al hermano, eres mentiroso. Además, eres homicida. Pero manifestamos que el amor de Dios está en nosotros cuando amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y está en nosotros, nosotros nos amamos los unos a los otros. Entonces, hermanos, en conclusión, Judas está escribiendo esta epístola para que los verdaderos cristianos contiendan por la fe. Usted puede recordar a aquellos que contendían por la fe, pero que ya no están, que se fueron. ¿Le gustaría a usted que le ocurriera lo mismo? Debe asegurar su corazón.
Judas se identifica como un verdadero cristiano y nos da los principios a nosotros para identificarnos como verdaderos cristianos. Y eso lo va a notar a través de una convicción sobre el autor de la salvación, una convicción sobre el plan de la salvación y una convicción sobre el fruto de la salvación. Vamos a orar. Señor, queremos rogar, Padre,